Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con la resolución de integrales utilizando el método de sustitución. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En este caso vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Dice, determina el resultado de calcular la siguiente integral usando el método de sustitución. Y tengo la integral de, y dentro de la integral tengo 4x elevado a la 3 multiplicado por la raíz cuadrada de x elevado a la 4 más 5, dentro de la raíz todo eso, multiplicado finalmente por el de x. Como dice en la indicación, vamos a utilizar el método de sustitución. Entonces vamos a la pizarra a resolver esta integral. El método de sustitución lo que me permite ver, o lo que tengo que hacer para utilizar el método de sustitución, es observar que dentro de la expresión yo voy a tener una función cualquiera y también voy a tener su derivada dentro de esta función. Por lo tanto, yo voy a hacer una sustitución para que a la hora de calcular esta integral sea un poco más simple. ¿Cuándo sé que puedo calcular sustitución? Integral por sustitución. Cuando las integrales básicas o las más simples no lo puedo hacer. En este caso tenemos una multiplicación, no tenemos sumas y restas como en los videos anteriores. Entonces en este caso podría utilizar el método de sustitución. Para usar el método de sustitución voy a llamar la letra U, normalmente la llamamos U, puede llamar cualquier otro tipo de letra, y vamos a buscar una expresión que esté dentro de esta función que tenemos acá, dentro de esta expresión, que me considere como U, pero que también su derivada está dentro de esta expresión. Observemos que tenemos x elevado a la 4 más 5, entonces voy a llamar a U como x a la 4 más 5. Si yo calculo la derivada de esa expresión de U con respecto a dx, recordemos que es una forma de escribir lo que era la derivada, de U con respecto a dx, la derivada de esto va a ser entonces 4x elevado a la 3, recordemos que era el exponente lo pongo a multiplicar adelante y le resto 1, me daría 3, más el 5, pero el 5 a la hora de derivarlo me va a dar 0. Dicho esto, entonces acá lo que me quedaría es de U va a ser igual a 4x a la 3 por el de x. Observemos que el de x está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces, considerando estas expresiones que tengo acá, que tengo la U, que es esto, y que el de U es esto, voy a hacer la sustitución de esas expresiones con esta integral. Vamos a continuar acá entonces y voy a colocar que la integral, observemos ahora que x elevado a la 4 más 5 es esto, pero lo vamos a llamar ahora U. Entonces dentro de la raíz cuadrada me va a quedar solamente una U, porque ya no voy a escribir esto si esto lo voy a llamar como U es igual a U. Ahora observemos que 4x a la 3 de x, 4x a la 3 por el de x que tenemos acá va a ser igual a U. Por lo tanto nada más coloco el de U. Entonces observemos que esta expresión que tengo acá con solamente un asterisco, yo la sustituyo por esta que está acá, con un asterisco, que sería U es igual a x a la 4 más 5. Ahora, esta expresión de U es 4x a la 3 por el de x. Lo tengo acá, 4x a la 3 por el de x. Lo tengo partido, lo tengo particionado. Como aquí son multiplicaciones, yo puedo colocarlo adelante. Por eso nada más escribo el de U. Ya una vez que hacemos esa sustitución, voy a poder observar que calcular esa integral es muy simple, porque la U la voy a escribir como U elevado a la 1 medio, pasando o reescribiendo lo que era la raíz cuadrada como una potencia. Recordemos el de U. Calculando esta integral, me quedaría U elevado a la 1 medio, y recordemos que cuando calculamos una integral le sumábamos 1, a diferencia de lo que era la derivada, que le restábamos 1. Y esto me quedaría 1 medio más 1. Y recordemos que siempre que calculábamos una integral, le poníamos la constante de integración, en este caso C. Tenemos acá entonces que U va a ser igual, en este caso 3 medios. 1 medio más 1 me da 3 medios, dividido entre 3 medios más C.
Vamos a simplificarlo, pero vamos a sustituir nuevamente la u por lo que era antes u. U va a ser x a la 4 más 5. Entonces vamos a colocar, en vez de escribir u, voy a escribir x a la 4 más 5. Todo esto elevado a la 3 medios. Entre, en este caso el 2 pasaría al numerador porque se multiplica extremos por extremos y medios por medios. Entre 3 más la constante de integración c. Ahora, esta expresión que tenemos acá la puedo escribir como una raíz, quedándome entonces la expresión, voy a terminarla acá, ya sería la respuesta final, me estaría quedando entonces 2 por la raíz, observemos que el denominador del exponente es 2, entonces sería la raíz cuadrada de x a la 4 más 5 elevado a la 3 entre 3 más la constante de integración c. Recordemos que esa constante de integración siempre debemos de colocarla. Entonces lo que estoy diciendo es que de acá me vine para este punto, que tenía un poquito más de espacio, y esta sería entonces el resultado de calcular nuestra integral, utilizando el método de sustitución. En este caso observamos que la u la tomé como la expresión que está dentro de la raíz, es decir, el subradical, calculé la derivada y despejé para determinar en este caso el diferencial de u, o solamente el de u, quedándome esto. Observé que esto también estaba acá, hice la sustitución, encontré la derivada y volví otra vez a colocar en vez de u la expresión que teníamos originalmente con respecto a la variable en esta integral, variable x. En este otro ejemplo me dice, determine el resultado de calcular la siguiente integral. Y tenemos la integral, y dentro de la integral tenemos en este caso una expresión racional. En el numerador tengo 3 por x elevado a la 2, y en el denominador tengo x elevado a la 3 menos 5. De igual manera, todo multiplicado por el de x. Recordemos que siempre el de x va a ser con respecto a la variable. Si tenemos variable u, va a ser con el de u. Si tenemos variable w, va a ser de w. Entonces vamos a resolver este ejemplo en la pizarra, de igual manera utilizando lo que es el método de sustitución. Esta es nuestra expresión y tenemos que calcular nuestra integral. Vamos a observar entonces que yo tengo dos posibles funciones, una que está en el numerador y otra que está en el denominador. Observemos que la que está en el denominador es x elevado a la 3. Si yo derivo x elevado a la 3, voy a obtener 3x elevado a la 2. Por lo tanto, yo voy a colocar como la variable u la expresión que está en el denominador. Es decir, ya no voy a escribir x elevado a la 3 menos 5, sino voy a escribir u. Pero si yo calculo la derivada de eso, recordemos que es la derivada de u con respecto a la variable x. La derivada de eso me va a quedar 3. Recordemos que este exponente pasa a multiplicar adelante y le resto 1 elevado a la 2. En este caso, la derivada de 5 es 0, por ser una constante. Este de x que está del otro lado dividiendo, pasa a este otro lado a multiplicar por el de x. Veamos entonces que esta expresión que yo tengo acá, que estoy marcando acá, es lo que yo llamo como u. Ahora bien, la expresión que tengo acá, que estoy marcando acá, es lo que yo llamo como un du. Observemos que du va a ser 3x elevado a la 2 por el de x. 3x elevado a la 2 por el de x. Y el u es esta que tenemos acá. Por lo tanto, entonces, haciendo esta sustitución, voy a decir que tengo la integral. Observemos que el u está en el denominador. Va a quedar de igual manera en el denominador, la u. Ahora bien, el 3x elevado a la 2 por el de x está en el numerador. Eso va a quedar como entonces du. Teniendo nuestra expresión de esa manera, ya puedo calcular la integral. Veamos que aquí tenía en términos de x, por lo tanto lo que tenía era de x. Aquí tengo en términos de u, por lo tanto tengo el de u. Eso tenemos que mantenerlo consecuente. Ahora, recordemos que según nuestras tablas para integrar, cuando tenía una expresión elevado a la 1 en el denominador, esto me iba a quedar como logaritmo natural entre valor absoluto de u
entre el número que acompaña a la variable. En este caso la variable que la acompaña u es un 1, más nuestra constante de integración c. Sin embargo, la integral que me daban al inicio estaba en términos de x. Por lo tanto, la respuesta tiene que estar en términos de x, es decir, el logaritmo natural de, y en vez de u, recordemos que u era esto. Recordemos que nuestro u era esta expresión. Entonces va a quedar logaritmo natural de x elevado a la 3 menos 5 más nuestra constante de integración c. En este caso ya no lo divido entre 1 porque sé que siempre va a estar dividido entre 1. Y eso sería entonces el resultado de calcular nuestra integral de esta primera expresión. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre resolución de integrales por el método de sustitución haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.